Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Hoy nos van a ocupar los libros. Y para ello nos hemos trasladado a un lugar muy especial, a la Villa del Libro en España, Urueña. Y contamos con la presencia de uno de los libreros de esta villa de la provincia de Valladolid, Jesús Alcaraván. Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Bien, me gustaría que empezásemos por el principio. ¿Qué es lo que te llevó a montar una librería en un pueblo de la meseta castellana? Bueno, yo soy de Madrid y descubrí este pueblo pues, en el año 90-91, una de mis excursiones que hacía desde Madrid. Venía a Villafáfil a ver pájaros y me perdí por aquí y me quedé impresionado del pueblo. Es un pueblo medieval, amurallado, el único pueblo amurallado de la provincia de Valladolid. Y ya entonces existía aquí la Fundación Joaquín Díaz. Joaquín Díaz es un cantante de los años 60, para quien no lo sepa, y recopiló muchísimas canciones, romancero tradicional, coplas de ciego, y todo lo que él había recopilado durante su vida material, pues lo hicieron aquí en un pequeño museo. Ahora es fundación, entonces era un centro etnográfico, y ya estaba él aquí asentado, llevaba 4 años. Yo empecé a venir, en un año venía casi todos los fines de semana o cada 15 días, veía que cada vez me gustaba más. Yo he vivido toda la vida en Madrid, aunque mi procedencia es rural por parte de mis padres. Son del campo, tanto mi padre como mi madre de Salamanca, mi padre de Leganés, cuando era pueblo, ahora es una ciudad. Y siempre me gustó el campo, la naturaleza, la vida rural. Y ya llega un momento en tu vida, con 35 años, viviendo en Madrid, pues sufriéndolo, aunque trabajaba en algo que me gustaba, que era librero también. Llevo desde que tenía 28 años de librero. Y pues dándole vueltas, digo, ¿y qué puedo hacer yo aquí en este pueblo y vivir aquí y poder vivir de ello, ¿no? Y se me ocurrió pues una librería especializada en temas de etnográficos de Castilla y León, acompañando al museo, la Fundación Joaquín Díaz. Porque ya te digo, veía los fines de semana que venía un pequeño, no mucho turismo, pero había una afluencia de turismo, digamos, cultural, no era un turismo masivo de turistas. Y nada, me leí la manta a la cabeza en el año 92. Se abrió la librería Alcaraván, especializada en temas de la tierra de Castilla y León. Alcaraván es el nombre de la librería, mi nombre es Jesús Martínez, pero claro, todo el mundo me conoce ya por Jesús Alcaraván. Cuando vine aquí en el año 92 éramos 200 personas. Cuando abrí la librería, como anécdota, pues los chavales del pueblo no sabían lo que era una librería, por supuesto, ¿no? Decían la biblioteca, han abierto una biblioteca. Y yo les explicaba lo que era la diferencia de una librería y una biblioteca. Al principio, como todos los negocios, yo creo, todo lo que emprendes, pues cuesta un tiempo. Yo ya tenía experiencia y sabía que iba a tardar en arrancar esto, pues ponle 3, 4 años. Y así fue. Los principios fueron duros hasta que te vas conociendo y cada vez venía más gente. Salí en varios medios de comunicación, sobre todo locales en aquella época, en algún periódico local. Y ya se hablaba de Urueña, era el pueblo más pequeño de España con librería. Una librería en un pueblo de 200 habitantes, una cosa inédita, ¿no? Y yo había leído en internet o en algún periódico, en alguna revista, que había villas del libro en el mundo. Villas del libro en el mundo repartidas sobre todo ahí en Europa, ahí habrá 20 o 25. Y suelen ser pueblos pequeños, pueblos medievales o con un cierto encanto, algo que tenga. Y se han ido anticuarios, gente que hace papel artesanal, imprentas. Y ya cuando hay un número determinado de librerías se le nombra Villa del Libro, ¿no? Aquí siempre decimos en broma, yo creo que es una frase que ahora lo atribuye, todo el mundo lo dice, pero yo creo que empecé a decirla yo en su día, que había, cuando hay más librerías que bares, ya se le nombra Villa del Libro, ¿no? Y que es curioso. Y aquí se dice, ¿por qué Villa del Libro? Porque hay más librerías que bares. Efectivamente, ahora mismo hay 8 o 9 librerías y hay 4 o 5 bares o restaurantes. Y nada, ¿quién iba a dar de
que yo lo ponía como ejemplo, Villa del Libro en Europa, que luego se iba a convertir en la Villa del Libro. En el año 2007, la Diputación de Valladolid compró una serie de solares, edificios, construyó librerías, 10 librerías en concreto, y hizo también un museo de libros, Centro Elea, Miguel Delibes. Al principio se llamaba Centro Elea, así a secas, pero como murió Miguel Delibes en el 2008, me parece, que murió, pues ya se rebautizó Centro Elea Miguel Delibes, que mejor homenaje al cronista y el mejor escritor de Castilla y León del último siglo, y yo creo de siempre, ¿no? Sobre todo describiendo la tierra de campos. Ajá. Y el medio rural castellano. Ahora volvemos al tema de los libros, pero has dicho algo antes al principio que me ha llamado la atención, que ibas con frecuencia a Villafáfila, que es uno de los paraísos de las aves. Eso es. Y eso me ha resonado porque hubo una vez que me fui con mi padre después de muchos años, no hace tanto, hará como cosa de 6 o 7 años, y nos hicimos el viaje de Madrid a Villafáfila, pero claro, yo no había caído en la cuenta de que Villafáfila solamente tiene pájaros y aves en una determinada temporada. Y claro, cuando llegamos allí estaba todo seco y no vimos nada. Ahora mismo está todo seco, está en la peor época, ¿no? Pero empiezan las primeras lluvias y cuanto más frío hace, más vida hay. ¿Y esa afición es porque eres ornitólogo? Claro, ornitólogo aficionado. Yo en Madrid, mis salidas y mis amigos y compañía hombre, tengo varias aficiones, pero una de las más grandes es la de los pájaros, la ornitología. Y en invierno venía todos los años. Yo pasaba por la carretera de La Coruña y veía Sureña, pero claro, un polo más, no te decía nada, ¿no? Y una de las veces de aquellos inviernos que vienes a Villafáfila un fin de semana y resulta que hay niebla y que no se va la niebla en todo el día, claro, no ves nada, porque a 2 metros ya no ves. Y las aves en Villafáfila se ven tienes que ir con un telescopio terrestre y verlas a lo más cercano, ponle 200, 300 metros. Pues día perdido, ¿no? Pero bueno, siempre aprovechas y te pones a dar vueltas, a buscar pueblos así por alrededor y de pronto te encuentras con Urueña. Además entras por la autovía de La Coruña, el desvío, y te encuentras lo primero una bajada a un valle, la ermita de la Anunciada, una ermita románico-lombarda, románico-pirenaico, que es el único ejemplo que hay en Castilla de ese tipo de románico. Y al fondo, en un cerro arriba, una muralla, un castillo. No sabes si eso es un pueblo, si es una fortaleza, un castillo. Subes arriba, entras por una de las puertas de muralla, la puerta de la Zoe, una puerta medieval, y te encuentras con un pueblo. Aquello fue una sorpresa. Y yo que había viajado bastante alrededor de Madrid, había visto pueblos, principalmente en Guadalajara, con menos potencial que este, y a lo largo de unos años, por lo que fuese, porque tenía cierto encanto a lo mejor natural o tenía un patrimonio arquitectónico o religioso o medieval, un castillo, habían subido, y este que tenía todo y mucho más, pues yo sabía que te llama así un sueño y dices, esto lo tiene que conocer la gente, el día que lo conozcan, vamos. Y así ha sido. Ha costado un poco, costó, porque en el año 92 ya estaba declarado desde el año 74 patrimonio histórico, en lo que es el conjunto de Urueña. Pero estaba, ya te digo, un poco abandonado. Había casas caídas que tenían su dueño, pero no se cuidaba el entorno, ¿no? Y luego a partir de nosotros, de la gente que yo fui el primero, luego detrás de mí vino otra gente, unos encuadernadores también de Madrid, montaron su taller de encuadernación, vinieron músicos, un taller de diseño gráfico, una pareja que ahora tiene un restaurante, se han ido reconvirtiendo, porque claro, y luego también gente que vino y se ha ido, ¿no? Porque no todo el mundo aguanta la vida rural o en invierno, digamos, ¿no? En invierno en Castilla es duro y te pone en tu sitio. Como no tenga las cosas claras, ahí te hace una selección natural, ¿no? Y bueno, fuimos reconstruyendo o recuperando la arquitectura tradicional, que era el adobe, arquitectura de adobe, era tapial y adobe, ladrillo de adobe, y luego tenía la fachada de las casas un recubierto de barro con paja. El barro con paja, los albañiles que había mayores lo sabían dar, pero por supuesto no te lo querían dar porque es muy trabajoso y tal. Entonces unos albañiles de un pueblo cercano, Torrelobatón, empezaron a dar una mezcla de cemento, cal, arena y cemento blanco, arena y paja. Y entonces eso cambió totalmente el pueblo. Luego las puertas de madera también, las ventanas de madera, cuidando un poco el entorno.
Y ahora mismo, si ya por lo menos hay patrimonio, no te deja hacer cualquier cosa. En su día hicieron casas de ladrillo visto, casas de cemento negro, y a partir de ahora cualquier proyecto, cualquier cosa que hagas tiene que pasar por patrimonio. Y Ah, eso también es el futuro de 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 Urueña. Urueña o el futuro de cualquier pueblo, recuperar tu identidad, en este caso la arquitectura tradicional. Has dicho anteriormente, que cuando llegaste había unas 200 personas y Sí, que los niños decían, no sabían lo que era una librería, sino que lo llamaban la biblioteca. biblioteca, Y has dicho que había 200 personas. El número actual de residentes en Urueña es mucho menor de mucho 200. menor. Ahora estamos en verano y está triplicado. En el censo figuran 162 personas. Ujú. Eh, pero yo siempre cuento lo que vivimos o dormimos en invierno, a partir de noviembre, digamos, porque hay gente de aquí de Urueña que viven, tienen casa en Valladolid y aguantan el buen tiempo. Pero llegan en noviembre los primeros fríos y ya se van hasta marzo del año siguiente. Entonces hay esos meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, que son los más duros de la meseta castellana, pues los que quedamos son los que yo cuento y no llegamos a 100. Una vez se me salen 98, 99, tal. Porque el invierno es largo, anochece pronto y de esas veces que en vez de leer a lo mejor te pones a decir casa por casa quién habita y te vas recorriendo el pueblo con la mente. Ujú. Aquí habita fulano y no sé qué tal, vas contando, nunca llega a 100. Oye, Jesús, esos niños que cuando llegaste hablaban de una biblioteca, que de eso han pasado ya 30 años, Sí, ya son llaves, ahora están los hijos. por eso te iba a decir, que siguen viviendo aquí, se han marchado. Ha habido de todo, sí. Ha habido más faltas que de los que están aquí, sí. Pero sí, ahora esos niños pues son padres con niños de 8 años pueden tener, algunos un poquito más. Y bueno, como ellos ya han nacido viendo la Villa del Libro, no solo la librería, sino la Villa del Libro, pues para ellos es una cosa natural. No Ujú. digo que entren y lean porque la verdad es que la lectura no en Urueña, a nivel general hay pocos lectores, la verdad que siempre hemos sido una minoría y yo creo que cada vez vamos a menos, ¿no? Al final seremos una secta, Ujú. los que compramos libros y Sí. leemos y nos perseguirán y será una cosa medio prohibida. Me has puesto en bandeja la siguiente pregunta, y es, ¿se puede ser librero sin ser un gran lector? Hombre, sí, porque de hecho yo lo tengo comprobado, no te digo el ejemplo de Urueña porque estamos muy cercanos y me pueden correr a pedradas, ¿no? Pero yo he visto gente que no eran libreros, pero son vendedores, entonces lo mismo les da vender libros que vender fruta o vender ropa. Entonces sí, manejan, cogen un poquito de conocimiento, Ujú. pero yo no les llamo libreros, son vendedores, venden libros, vale. Incluso hasta pueden hacer negocio, fíjate, ¿Cómo? porque saben hacerlo, pero los que somos un poco bohemios, libreros de vocación, entonces no seremos nunca ricos. Yo tengo la suerte de haber hecho, porque ya tengo 65 años, me jubilo, voy a seguir trabajando y abriendo la librería, pero ya te llega la edad de la jubilación, al final echas la cuenta atrás y dices, he hecho de mi afición mi oficio. Y he Ajá. podido vivir de él, mal que bien, porque ha habido épocas malas, he conocido todas las crisis posibles y más, y al final, pues te ha merecido la pena, ¿no? No te arrepientes. Para nada. Ni de la decisión que tuve de venir a Urueña, siempre he estado muy a gusto en Urueña, me he integrado, yo creo que me he integrado bastante, fui 8 años concejal de cultura y yo, Urueña para mí está por encima de todo. Pues mira, no conocía ese dato de que había sido concejal de cultura. ¿Qué es lo que uno puede hacer para que eh, vengan personas al pueblo que quieran montar negocios para que el pueblo crezca? Porque imagino tú, cuando estuviste esto es una conjetura, cuando estuviste de concejal de cultura, habría que hacer algo para que verdaderamente Urueña fuese una villa del libro. Bueno, la ventaja que hay, yo pienso, para mí, que los locales son de la Diputación. Entonces el propietario siempre va a ser la Diputación. Y el centro del libro Lea Miguel Delibes. Eso está abierto, tiene sus horarios, sus personas que lo abren. Y las librerías, cuando se han quedado vacías, pues siempre hay alguien que lo conoce Urueña o a través de otros y solicitan el local. Entonces a los 2 o 3 meses de estar vacía, pues ya
haces un pequeño proyecto y vuelven a abrir. Entonces, aunque se queden vacías, siempre va a haber. De hecho, ha pasado así. Hay ciertos locales de librería que han pasado ya 4 gestores, digamos, ¿no? Que han gestionado el local de librería, ¿no? Entonces, ahí en eso está asegurado que siempre va a estar ahí. Es muy difícil que no falte alguien, por lo menos que, aunque esté 2 o 3 años y luego lo deja. De hecho, ahora mismo los libreros que hay están un poquito más asentados, los que hay ahora, ya algunos llevan bastante tiempo. Y bueno, bien. Ahora mismo están todos los locales llenos, solamente hay una librería que está ahora vacía, cerrada, pero ya hay un proyecto de abrirla y va a ser una librería centrada en poesía. El Parnasillo se va a llamar. Para aquellas personas que ni siquiera saben que en España hay una villa del libro, y menos que se llama Ordueña, y menos que que es verdad que en un pueblo hay en este pueblo hay más librerías que bares, y eso es cierto, ¿qué les dirías para que se acercasen a conocer el pueblo y sobre todo a disfrutar del libro? Pues mira, al cabo de los años, de 30 años viviendo aquí, toda la oferta que tenemos, yo lo primero que pongo en primer lugar es el paisaje. Tenemos un paisaje espectacular. No todo el mundo lo sabe apreciar. Tú te subes a la muralla y ves ahí un horizonte de 150 kilómetros. A la izquierda ves la Sierra de la Culebra, que al otro lado está Portugal. Más centrado estás viendo el Teleno, que ya es Astorga, que está a 140 kilómetros o por ahí. Un poquito más a la derecha, ya en invierno, por ejemplo, se ve muy claro cuando nieva en la montaña palentina, las primeras estribaciones de Picos de Europa. El paisaje es espectacular. El pueblo está ubicado en una región natural que se llama Torozos, Montes Torozos, que son las únicas elevaciones que hay en la provincia de Valladolid. Valladolid, curiosamente, no tiene ningún pico de montaña. No hay provincia en España que no tenga un pico alto o que roce por un borde de la provincia una parte de montaña. Valladolid, nada. Nada más que las elevaciones más altas son los Montes Torozos. Y es un monte tipo mediterráneo, de encina, quejigo, da mucha planta medicinal, de hecho hay muchas colmenas. Y el pueblo, ya te digo, está ubicado en Torozos, pero te asomas a la muralla y ya ves Tierra de Campos. Tierra de Campos es la comarca natural más grande de Europa y la menos poblada. Da una comarca natural tan grande y da una población de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínate dónde estamos. Ya con eso ya te ubica un poco, ¿no? El que venga a hacer negocio aquí es muy difícil, pero el que quiera hacer un proyecto de vida puede ser ahora con los medios de comunicación y internet y las redes sociales y todo, puedes hacer cualquier cosa. Aquí desde libreros que ha habido, bueno, los libreros, que cada uno tenemos nuestra página web y por internet. Yo en mi caso ahora ya no, pero en su día tenía venta, pero la mayoría de los libreros o todos tienen venta por internet. Pero luego ha habido un estudio de diseño gráfico. Aquí se diseñaban todos los catálogos del Museo Thyssen, de Madrid, del Prado, y se mandaba el disquete a la imprenta. Ya estaba hecho, todo hecho aquí. Luego músicos que han venido, hay 3. Otro que montó un estudio de grabación, que se fue. También han venido artesanos. Entonces cualquier cosa ahora mismo en el medio rural se puede hacer con las buenas comunicaciones que tenemos. Proyectos más descabellados que una librería hace 30 años no puede haber. Entonces ahora mismo, o quieres montar una librería por tu cuenta, lo puedes hacer perfectamente, bienvenido sea. Que queda algún local, lo solicitas, que ahora mismo no lo hay, ya te digo, nada. Sin embargo, fíjate, lo que es el sector servicios, aquí yo cuando vine había una pequeña tienda de un poco de todo, de lo que eran los antiguos ultramarinos. Esa se jubiló en su día, nadie tomó el relevo. Hace año y medio una carnicería que servía a todo el pueblo, pero luego hacía un chorizo y un embutido artesano que venían gente de todos los sitios, de todos los pueblos alrededor a comprar. Se jubiló, nadie tomó el relevo. Hace 5 meses se jubiló el panadero de toda la vida, que hacía el pan diario, luego servía a algún pequeño pueblo más pequeño que Urueña, le servía también el pan y hacía dulces artesanales. Vendía a los turistas y vendía al pueblo. Se jubiló, nadie tomó el relevo. Ahí hay 2 negocios perfectos para gente, una pareja que quiera emprender, y son 2 huecos que hay en el pueblo, perfectamente pueden vivir. Una carnicería artesanal
que no hace casi ni falta ni vender carne, hacer un embutido artesanal, una quesería. Yo siempre he dicho que con la riqueza que hay aquí de ganado de oveja, hacer tu propio queso, vamos, eso te lo quitan de las manos. Que cualquier negocio, yo estoy dando alguna pequeña idea de las que me gustan a mí, pero para cualquier pequeño negocio se puede hacer perfectamente en Urueña. Y lo que te decía al principio, que no perdamos el hilo, el paisaje. Luego tienes el patrimonio, la muralla, una muralla del siglo XII, la ermita del siglo XII también, la iglesia que tenemos arriba, y luego ya viene lo demás, pues las librerías, al que le gusten los libros, la cultura escrita y tal. El que le gusta la música, tiene 2 museos de música. ¿Qué más tenemos? Hay una oferta tan amplia, ¿no? Hay gente que te viene a ver los libros y de pronto se encuentra que dice, pero si hay museos. O gente que viene a los museos y dice, anda, pero si hay librerías. Exacto. Entonces, la verdad que es una muy buena oferta. No sé cuántos pueblos podrán ofertar tanto. Y en el caso de que alguien que eventualmente nos esté escuchando, ¿a quién tendrían que dirigirse para presentar un proyecto? Bueno, primero conocer el pueblo, es la recomendación mía, venir, pasar a un fin de semana, pasar algún día en rediario en invierno o a partir de ahora, porque lo que estamos viviendo ahora, julio, agosto, el verano, pues es ficticio, ¿no? Luego que venga y vea el día a día y se vaya enamorando del pueblo y cualquier proyecto, ya digo, se puede hacer. Hablar con el ayuntamiento por si puede haber alguna casa libre o alguna casa de alquiler, si no quiere la opción de la compra porque es una inversión grande, empezar con un pequeño alquiler o un local alquilado. Y luego el proyecto, pues hay muchas subvenciones ahora mismo de la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León a emprendedores. Tú le presentas un proyecto y si te dan una pequeña ayuda, pues fíjate, empezar con una pequeña ayuda es una maravilla. Yo en su día nada, no tuve nada. ¿En qué ha cambiado la vida de Jesús Martínez o Jesús Alcaraván cuando empezó? Ahora, es decir, ¿cómo era un día cuando empezaste, un día tuyo aquí en Urueña cuando empezaste, y cómo es un día tuyo hoy? Pues mira, yo cuando empecé me vine solo. No tenía pareja, mi madre vivía por entonces y pasaba temporadas aquí, pero la mayoría del tiempo estaba solo, ¿no? Luego mi mujer, que es la que lleva ahora la oficina de turismo, la guía de turismo, vino en el año 2000. Nos conocíamos de Madrid, éramos amigos, pero luego, mira, retomamos otra vez el contacto y ya nos hicimos pareja y ella se vino a vivir en el año 2000. Tenía sus dudas y tal, a ella le gustaba mucho el campo, pues la botánica le encanta, ¿no? Y siempre estaba allí por el jardín botánico y cuando salía alguna ocasión que hacían de Madrid amigos era siempre buscando plantas y tal. Y en eso Urueña es un paraíso, ¿no? Pues me ha cambiado de estar solo a estar ahora acompañado. Vive con nosotros la madre de ella, su suegra, a partir de la pandemia. Entonces, eso pues hace mucho. También me sirvió mucho el vivir solo 10 años para valorar ahora el estar acompañado y pues no digo que feliz porque la felicidad para mí no existe. Existen ratos que al final te compensa, ¿no? Pero el estado de felicidad yo creo que serías un vegetal o un tonto, digamos, hablando claro. Y no, hay ratos felices y ratos que te planteas ahora que te viene el invierno, que nos ha subido el pellet. Yo, la calefacción mía es de estufa de pellet y ahora ha subido el doble. Entonces te planteas, dice, pero bueno, ¿podré yo pagar eso? Esas pequeñas cosas que existen. Que luego ya al final, pues sí, puedes hacerlo, puedes pagar, estás a gusto y compensa todo eso. Te compensa salir por la mañana, ver el sol en pleno invierno, que aunque estemos abajo cero, sales aquí y con un poquito de sol que te dé ya, eso te da la vida. Has dicho que estuviste 10 años solos, 10 años solo, perdón. ¿Fueron esos 10 años momentos de mucha lectura? Yo en broma muchas veces amigos que vienen de Madrid, que me conocen, dicen, ahora sí que podrás leer, ¿no? Con el tiempo que tienes. Digo, no, donde más leía era en Madrid, porque yo tenía jornada partida. Entonces, del trayecto que tenía de mi casa a la librería donde trabajaba, cogía el metro 4 veces al día. En ese trayecto empleaba casi una hora, al final vamos a poner 2 horas y media o 3. Y ahí leía en el metro periódico, libro, todo. Lo digo en broma, ¿no? Ya. Porque a mí mi
mis ratos libres, cuando cierro la librería, no es irme al bar a echar una partida, nunca me ha gustado, ¿no? Que es lo típico de aquí, de este pueblo y de cualquier pueblo. Yo sí doy un paseo por la mañana. Y ahora, por ejemplo, que estamos la hora que es, yo cierro y ya me cojo mi libro y estoy ahí como mínimo 2 horas leyendo. Entonces sí, la verdad que sí. Y entonces que empecé, cuando vine, no tenía ni televisión, imagínate, todo lectura. ¿Qué lectura recomendarías? Pues siempre me lo dice mucha gente, ¿y qué libro me recomendarías? Es muy difícil, además digo, yo nunca acierto, ¿eh? Y a mí me gustan muchos temas y yo no soy capaz de leer un libro solo. Tengo siempre aquí a mano 8 o 10 libros empezados. Desde novela, estoy leyendo una novela ahora de un autor gallego que ha muerto jovencísimo, con 51 años, Domingo Villar, de Vigo, y escribió 3 novelas de novela negra, digamos, ¿no? Y estoy ya con la tercera. Pero al mismo tiempo estoy leyendo un libro, un diario de Andrés Trapillo. Uy, ahí has tocado, porque yo al Andrés Trapilla lo leo muchísimo. Fíjate, yo soy un admirador de Trapillo, no solo de sus ya diarios, somos dos, qué de casualidad, sus no lo sabía. libros. He tenido la suerte de conocerle aquí, que me dedicase un libro. Me dio su teléfono, me dijo, cuando vayas por Madrid, llámame y tal. Y luego, pues, estoy leyendo un libro de viajes, a pie en bicicleta por el continente negro, una maravilla de un polaco, en el año 36, un viaje increíble que, vamos, no se puede hacer ahora. Entonces, mucha variedad. Y cuando me piden de a una señora, a lo mejor, que la ves con cierta edad, y dice, recomiéndame un libro. Pues ahora mismo yo recomiendo de un libro, bueno, ahora mismo y hace años, siempre recomiendo libros de mi amigo Ignacio Sanz. Es un escritor de Segovia, escritor alfarero y narrador oral, como a él le gusta que le digan, ¿no? Y entonces escribe pequeños relatos, a veces también tiene novelas, escribe mucho para niños. Y lo último es un libro que se llama Voces Remotas, y son pequeños cuentos de la España rural, de la España vacía, que llaman ahora, o vaciada. Pequeños relatos rurales. Y luego tiene otro que se llama Coser y Cantar, que también son 5 o 6 cuentos, y lo escribió a raíz de la pandemia, un poco la pandemia de fondo, ¿no? Esos días que estuvimos aislados o encerrados, y tiene un relato recordando la vida de su madre, bueno, que a mí me ha conmovido, ¿no? Y ese también lo recomiendo, y luego, no todo el mundo, porque aquí hay mucha gente de paso y no vuelve más, a lo mejor, pero la gente que le ha recomendado ese libro lo ha leído y dice, qué libro más bueno, más recomendado, ¿no? Pero también en lengua inglesa recomiendo un libro que se llama Stoner, de John Williams, un escritor que escribió muy poquito, pero ese libro es la vida de un hombre que nace en el medio rural de Estados Unidos, de América, y estudia historia, se gradúa en la universidad y toda su vida es contada en ese libro, Stoner. Es una vida sin grandes alardes de nada, no le pasa nada especial ni nada, se casa, se separa, es profesor, tiene sus alumnos, pero no sé si es que lo bien escrito que está o cómo te llega. Sí. Entonces, pero es muy difícil recomendar y acertar. ¿Y en estos años te ha acompañado la música también? También, por supuesto, claro. ¿Y qué obra recomendarías? Pues al final, como todo, escuchar de todo. Cuando vienes aquí, pues claro, por supuesto, la música, el folclore Joaquín Díaz, folclore castellano, todo lo que son ¿no? Mestre de Jularía, Candeal, por poner lo más representativo de aquí. Pero al final igual te vas depurando o te va la vida llevando y lo que oigo es música clásica y jazz. Jazz instrumental o jazz clásico, lo que más me gusta. Y sí, normalmente me acompaño siempre con la música muy bajita, muy bajita. De hecho, aquí en la librería, cuando entras, siempre tengo música puesta. Antes metía el disquete, el CD, se me fundieron ya 3 lectores, ya dije, ya no compro más. Entonces ahora la ventaja que tenemos, una de las ventajas de Internet, porque Internet es como todo, es un gran invento, pero hay que saber usarlo. Y no que dependas tú de él, sino que tú puedas manejarle. Entonces tengo puesto siempre música ambiental y es un portal, digamos, se llama Cinemis, terminado en X, y es música de bandas sonoras. Y siempre está sonando cuando entras ambientalmente. Pero ya cuando tienes tu relatito o
o ratos largos, pues buscas en YouTube, por ejemplo, música clásica, un concierto de Mozart en la iglesia de no sé qué, bueno, disfrutas ahí visualmente y escuchándolo, claro. Y luego una petición que te voy a hacer. Imagina que dentro de 60 años, 100 años, resulta que está pululando por ahí en algún sitio este rato que estamos tú y yo conversando. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para una persona de esa época que pudiese escucharte? Pues si dentro de 60 o 100 años han escuchado es porque sigue habiendo vida en la Tierra, se han hecho las cosas bien y que sigan conservando lo que tenemos. Porque tal como va la cosa, 60, 100 años, yo no sé si ya habremos desaparecido. Pero si nos escuchan será buena señal y que sigan haciéndolo como lo han hecho, porque para llegar a esos años es que se han hecho las cosas bien. Pues Jesús, te agradezco mucho el que me hayas recibido en tu librería Libros Alcaraván, aquí en Urueña, y agradecimiento infinito. A ti que has tenido el detalle de buscarme y darme esta oportunidad. Eres como un buen libro. Los buenos libros hay que buscarlos. Pues sí, a veces te los encuentras, pero normalmente hay que buscarlos y mucho.